Visualiza esta identidad. Si no estás familiarizado con esta notación, pues simplemente estamos diciendo que la suma de la cantidad de divisores de los números desde 1 hasta n es igual a la suma de las divisiones enteras de n entre los números de 1 hasta n. ¿Qué? Yo sé que algunos de ustedes son tortuguitas, por eso les tengo preparado un ejemplo. Ejemplo. Si asumimos que n es 6, pues esta identidad nos dice que la suma de la cantidad de divisores de 1 más la cantidad de divisores de 2 más la cantidad de divisores de 3 más la cantidad de divisores de 4, 5 y 6 es igual a la parte entera de la división de 6 entre 1 más la parte entera de la división de 6 entre 2 más la parte entera de la división de 6 entre 3 más las partes enteras de la división de 6 entre 4, 5 y 6. ¿Ves? Ambos son 14. El chiste es que n no tiene por qué ser 6. Podemos usar cualquier n natural y la cantidad sigue siendo válida. Si n fuese 14, pues la suma de la cantidad de divisores de 1 a 14 es igual a la parte entera de 14 entre 1 más la parte entera de 14 entre 2 más la parte entera de 14 entre 3 más la parte entera de 14 entre 4 y así hasta la parte entera de 14 entre 14. Pero, ¿cómo demostrarlo? Yo les sugiero que pausen el video y lo intenten por ustedes mismos. Es posible que muchos de ustedes no hayan tenido ninguna idea de cómo resolverlo, pero no se preocupen. Para comprender esa demostración solo necesitamos un dibujito. Voy a guiarme de esta tabla para transformar la manera en cómo nos imaginamos la suma de divisores. Por ejemplo, en la columna 1 solo pintamos el primer cuadradito, porque el único divisor de 1 es el mismo 1. Ahora, en la segunda columna pintaré los divisores de 2, estos son 1 y 2. Entonces, pintaré la primera y la segunda casilla de la columna. En la columna 3 pinto el 1 y el 3, pues son los divisores de 3. Para la columna 4 pintamos las casillas 1, 2 y 4. Y así hacemos esto hasta n. Recordemos que nosotros queríamos sumar la cantidad de divisores de cada número entre 1 y n. Esto era la parte izquierda de nuestra identidad inicial. Ahora, por cada divisor tenemos un cuadradito pintado. Podemos asegurar que la suma de los divisores es la cantidad de cuadraditos pintados en el dibujo. Ahora solo hay que cambiar la perspectiva. En lugar de sumar la cantidad de cuadraditos pintados en cada columna, lo que correspondería a la cantidad de divisores de cada uno de los números, vamos a sumar la cantidad de cuadraditos pintados en cada fila. En la fila 1 tenemos un cuadradito pintado por cada múltiplo de 1 que haya entre 1 y n. Como todos son múltiplos de 1, pues tenemos n. Pero para visualizar el patrón, digamos que esto es la división entera de n entre 1. Para la segunda fila tenemos una casilla pintada por cada múltiplo de 2 entre 1 y n. Estos en total son la parte entera de n entre 2. Para la tercera fila tenemos una casilla pintada por cada múltiplo de 3 entre 1 y n. En total son la parte entera de n entre 3. Ya está claro el patrón. Para la fila 20 contamos los múltiplos de 20 entre 1 y n, que serían la parte entera de la división entre n y 20. En resumen, estamos contando la cantidad de cuadraditos de dos maneras diferentes. Si nos fijamos en las columnas, pues podríamos decir que la cantidad de cuadraditos es igual
a la suma de la cantidad de los divisores entre 1 y n. Pero si miramos las filas, diremos que la cantidad de cuadraditos es igual a la división entera de n entre 1 más la división entera de n entre 2 más la división entera de n entre 3 y así hasta la división entera de n entre n. Con lo cual hemos dado por finalizada la demostración de nuestra identidad.